reading from the first letter of St. Paul to Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, I could not talk to you no pude hablarles como a hombres de espíritu, as fleshly sino como a gente débil, como cristianos todavía en la infancia. Por eso los alimenté con leche, no con comida, able to porque no estaban para más. nor Por still supuesto, tampoco ahora, que siguen still los bajos instintos. while there is Mientras jealousy, haya entre ustedes envidias y contiendas, are you not of the es que los guían los bajos instintos y que proceden como gente cualquiera. whenever someone says Cuando uno I dice, belong to yo Paul estoy por Pablo, y otro, yo por Apolo, are you not mere no son como cualquiera. what En is fin de cuentas, after all ¿qué es Apolo y qué es Pablo? ministers through Agentes de Dios que los llevaron a la fe, cada uno como lo encargó el Señor. I planted Yo planté, Apolo regó, caused the pero fue Dios quien hizo crecer. Por tanto, neither the one who el que planta no significa nada, ni el que riega tampoco. only God Cuenta el que hace crecer, o sea, Dios. plants and he El que planta y el que riega son una misma cosa. wages in Si proportion. bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes, campo de Dios. Son también edificio de Dios. Verbum Domini. Blessed the people of the Lord. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Blessed the nation. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. From his fixed throne. Desde su mirada observa y todos los habitantes de la tierra. He, Él modeló cada corazón he, y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. our soul waits for the Lord. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. The Lord sent me to bring glad tidings. El Señor me envió a traer buenas nuevas a los pobres y a proclamar libertad a los cautivos. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. After Jesus En left aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. Simon's mother-in-law, La suegra de Simón estaba con fiebre y muy alta, y le pidieron que hiciera algo por ella. he stood over her Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre and it left. y se le pasó. She got up Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. at sunset. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, His hands los iba curando. and demons, De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». and they rebuked them, Los increpaba
y no les dejaba hablar, because they porque sabían que él era el Mesías. at daybreak Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. the crowd, La gente lo andaba buscando. and when they came to, Dieron con él they tried e intentaban retenerlo para que no se les fuese. said to them, Pero él les dijo, towns también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. because for this Y predicaba en las sinagogas in the synagogue, de Judea. verbum Domini, Nos tibi Christe. this is part of the ministry of our Lord. Esto es parte del ministerio de nuestro Señor, en donde lo vemos que ya está predicando, pero no sabemos aún cuál es el contenido. San Lucas ha de explicar ese contenido en el capítulo 6, el siguiente capítulo. Chapters down. De hecho, 2 capítulos antes, nos ha de explicar a nosotros What our Lord taught. qué es lo que el Señor enseñó. From chapter 4, Del capítulo 4 hasta el medio del capítulo 6, episode after ofrece un episodio tras otro preaching to people, de predicar a la gente y nos dice reaction de la realidad to those sermons. de las reacciones de esos sermones, Surround ofrece los eventos que rodean and using his authoritative word. su autoridad de la palabra. And again, Y una this y otra vez from en esta sección del capítulo chapter 6, 4 hasta la primera mitad del capítulo 6, enfatiza el papel is preaching. He brings de la palabra que predica Jesús. sermon at Nazareth. Menciona el sermón de Nazaret, la prédica en Cafarnaún, en la sinagoga. Which was with Y luego his authoritative words su cast out the demon. llena de autoridad para expulsar el demonio. To cast Y luego the fever su palabra llena de autoridad para expulsar la in-law. de la suegra de Simón. And then Y luego authoritative word to la palabra llena de autoridad para sanar a estas personas que acuden al final del sábado. Esto es el mismo día que su sermón en Cafarnaún. and he had already spoken Y él ya había hablado con autoridad, ya había at the end of the expulsado un demonio y al final del día, por eso dice a la puesta del sol, ya había terminado el sábado, así que el pueblo de Cafarnaún viene the house. frente a la casa Simon and his mother. de Simón y su suegra y el resto de la familia. Es una casa bastante grande. Aún podemos ver las ruinas de la casa. Number of things that are interesting they found Hay un número de house of Simon, where Simón. lots of graffiti, Entre ellas hay mucho graffiti late first, early second century. de finales del siglo I, comienzos del segundo, This was Simon's house, Simon Peter's house, and en la casa de Simón Pedro. Y también encontraron 2 anzuelos en el pavimento. not the only one who's ever dropped. Yo no soy el único que alguna vez ha perdido un anzuelo. Aparentemente los profesionales como Simón Pedro y su hermano Andrés también. Our Lord will continue Y el Señor ha de continuar con la prédica de esta palabra. with the word. We'll hear Y tomorrow that mañana veremos great catch of fish that healed la gran pesca over and over again. que sana a un leproso. In some ways, to De understand algunas formas, para entender the gospel toda esta sección de que vamos a escuchar, in terms of the entire
of the message of Luke. En lo referente a la totalidad del mensaje del Evangelio según San Lucas, necesitamos Presentation remontarnos a la presentación, meditar acerca de la presentación de nuestro Señor en el templo, days after his birth. 40 días después de nuestro Is nacimiento. very fruitful here. Es algo que da mucho fruto. Line that in some ways sets the La frase que establece el tema para el resto del Evangelio, en cierto modo, es cuando Simón, el otro Simón, in the gospel el primero en el Evangelio, says to the Simón dice a la Santísima Virgen, este niño for the rise está puesto and the fall of many, para el ascenso y caída de muchos, and a sword will pierce your heart. That y una espada atravesará tu corazón. Esa es otra parte de la historia us in this month. que es apropiada para nosotros en este mes de la Virgen. The first part Pero la primera parte que aplica a Cristo theme of the gospel. establece el tema del Evangelio. Este niño es para el ascenso y la caída de muchos en Israel. Because what we see again Porque lo que vemos una y otra vez is that people es hear the word que la gente escucha las palabras que habla Jesús action that y la reacción que San Lucas describe en estos episodios. love what Jesus says in A la gente le encantaba lo que Jesús decía en Nazaret, hasta yeah, I'd like to see que dice, miracles around here. hasta que dicen, sí, me gustaría ver milagros, To faith. no por un acto de fe. Jesus, we know that you can do miracles. No le están diciendo a Jesús, sabemos que eres capaz de hacer milagros, sino que lo hacen en el contexto de mantenerlo dentro de esa pequeña casilla que ellos son capaces de entender. Oh, él es el hijo de José y María. We grew up Conocemos a su familia, nos hemos criado con él, no es nada importante. Y prevents them from pide for a miracle in pedir un milagro con fe. calls them Así que cuando él les llama la atención por ello y dice que Gentiles. That Elijah and Elisha, the widow of Zarephath, eran a los gentiles a quienes Elías y Eliseo and the Syrian Naaman, the leper, they get healed. You're like them. que ellos reciben sanación, que ellos son como ellos. You won't have a ¿Qué les dice que se parecen a los paganos kill him. y luego lo quieren matar? In the synagogue, En la sinagoga vemos no que el demonio conoce a Jesús. also Y también aquí that the demons know who he is. vemos que los demonios saben quién es Él. But the folks Reprocha en silencio, have faith and they get healed, unlike the folks pero el pueblo tiene sanación y son sanados a diferencia del pueblo de Nazaret. Así que en Cafarnaún la reacción es por su ascenso. Escuchan las palabras que habla Jesús y les permiten que continúe hablando porque su palabra evoca fe en ellos. while in Mientras que en Nazaret and throughout the rest of no es así. Y a lo largo del resto de los evangelios hemos de ver personas que escuchan las palabras que habla Jesús and reacting with faith, y reaccionan con fe y como resultado get free of the demons. reciben sanación, quedan liberados de los demonios y aquellos que los rechazan caen, They collapse. colapsan. This is no different. Esto no es diferente hoy en día que en aquel entonces. Reasons Es una de las razones por las que San Lucas pattern showing up. tiene He wants us to esta tendencia that Simon que nos muestra. Quiere que entendamos que las palabras proféticas de Simón, habladas a la Santísima Virgen, Simon took cuando Simón infant Jesus from her toma al niño Jesús de sus brazos y carga a Jesús en sus propios brazos y dice esas palabras proféticas, is not just tiene como propósito ser una palabra que no sea solamente para una mujer, para un momento en la vida de la Virgen, sino
so as to be los habla ella para convertirse en palabra eficaz to the present. que sea transmitida hasta el presente. And this is where Y es aquí we have to donde nosotros tenemos que reflexionar. have the same challenge. Nosotros tenemos el mismo desafío Hear the word. cuando escuchamos la palabra de Jesucristo. Obviously here, Obviamente estamos our Lord has aquí porque el Señor the gift. ha derramado sobre nosotros el don de la fe. We're blessed. Somos bendecidos y hemos aceptado ese don de la fe. And we are here to worship him. Y estamos aquí para rendirle alabanza. Estamos aquí en especial para recibirlo. Here to Y live estamos aquí his word for para palabra nos forme. Que su palabra different effects, such as we see in today's gospel. haga todos los diferentes efectos como ocurre en el Evangelio de hoy. La palabra que cura la fiebre de la suegra de Pedro. La palabra que expulsa a los espíritus malignos, que tiene poder por encima de ellos. This word has a Esta such that palabra tiene efectos como esos. Jesus sits in a boat in the upcoming gospel. Capaz de dirigirse a las muchedumbres cuando Jesús está en la barca, y una palabra que es capaz de By his own efforts, by the lograr word of Jesus, he gets the best catch of his life. que Pedro obtenga la mejor pesca de su vida. That this word will heal a leper. This word will have Esta palabra de sanar al leproso, esta palabra de tener todo tipo de efectos distintos. Y esto also seen es algo que también hemos visto throughout our own algo de nuestra propia, word of Christ. la palabra de Cristo Tremendous ha tenido effects. efectos enormes y diferentes en las vidas de todo tipo de pecadores. Here later on, Simon, Más adelante, Simón Pedro dice, that's the only kind que of soy un pecador. word too, except for his blessed mother. The rest of us are sinners. Es el único quien es capaz de decir su palabra, aparte de nosotros, que somos pecadores. Y se dirige a nosotros no cuando somos un pueblo perfecto. No es lo que hace. Él no espera hasta que seamos perfectos. Él lo dice, hasta que enderecen sus vidas, entonces les hablaré mi palabra. No, Él quiere que tengamos fe. And then it'll be the power Entonces será el poder de su palabra of us that will hablada a nosotros que efectuará el cambio que necesitamos. our Lord will work with Peter. El Señor ha de trabajar con Pedro. Sí, es un hombre pecador, But our Lord will continue pero nuestro Señor continuará hablándole palabras a él para corregir his selfishness, sus deficiencias, su egoísmo, su impetuosidad, su necedad. all of those different characteristics Todas estas diferentes características in the gospel, que en especial vemos en el Evangelio según San Marcos, gospel that el cual fue el Evangelio que Pedro prácticamente le dictó a San Marcos, su discípulo. he's the one who makes clear, Él es el que deja claro, esto es lo que el Señor tuvo que hacer conmigo, also makes clear to us pero también deja claro para nosotros que esta palabra que Jesús habla va a ser para sin in that que nos alejemos del pecado process. en un proceso gradual que toma toda la vida para convertirnos libres de pecado y ser más como nuestro Señor. This is one of the effects that we Este es uno de los efectos que anhelamos ver en nosotros mismos, can also look at all y también podemos that have been mirar todas las grandes cosas que han ocurrido a causa de Cristo, ya sea los cristianos del norte de África again in Constantinople. y nuevamente en Constantinopla, Invented que for the first time in history the concept of a por primera vez inventaron el concepto en la historia del hospital. Inventaron esto para cuidar de los enfermos. Los cristianos que escuchan la palabra de Dios y empiezan a rescatar bebés que eran rechazados y abandonados en los basureros de Roma, e inventamos el concepto del orfanato. we invented the universe Inventamos la universidad. and so
many other ways in which y tantas otras maneras en las que hemos respondido a la palabra de Cristo. Su palabra nos forma para que seamos mejores cada vez más. Su palabra nos inspira a nuestros artistas para que construyan las grandes catedrales, las pinturas, la piedad, todas estas grandes bellezas, hermosas obras de arte. La palabra de Cristo evoca esto en algunos de nosotros. Su palabra es algo capaz de transformarnos para que realicemos cosas sorprendentes. Al mismo tiempo, we have to see, tenemos que remind us ver y recordar that this word que esta palabra de Dios, que esta palabra de Jesucristo pushed out está siendo our expulsada de nuestra cultura cristiana. varieties of Y hay diferentes fuerzas que no quieren que la palabra de Dios in any way. sea visible. Christmas parades, Los desfiles navideños, los, in some en el desfile con nacimiento está prohibido en algunos lugares. Christmas by bringing in the baby Jesus. Ellos dicen, no arruinemos la Navidad incluyendo al bebé Jesús. You can't have the ten. No permiten la palabra de Dios. These on and on and on. It gets removed. Ocurre una y otra vez. Y ahora tenemos que examinar nuestra sociedad hoy en día. There are those forces that say no to Esas que in the university. dicen que no a la palabra de Dios, especialmente las universidades. All the word of God, Ese rechazo de la palabra de Dios, more beauty, emanate from belleza, que más belleza emane de esas personas, está to serve. causando mayor edificación para servir las necesidades de otras personas. Es lo que vemos que está ocurriendo en nuestras calles Just another con aquellos que desecran las estatuas. Acaban de decapitar otra estatua en Canadá esta semana, at a Lebanese church. en una iglesia libanesa. Y al rechazar esta palabra, Beautifying our city, están embelleciendo nuestras ciudades, even saving black lives, están salvando incluso vidas de personas negras, saving other people's lives. están salvando las vidas de otras personas, están construyendo hospitales con su actividad. Hay una falta, More creative es que la falta de la palabra de Dios los está volviendo más creativos para que sirvan y expulsen los demonios que causan violencia y destrucción. the rejection of the word of God El rechazo de la palabra de Dios por parte de nuestra sociedad going to make us va a hacer a better people, que seamos un pueblo mejor going to be o va a ser causa de una caída. same pattern apply. Ciencia aplica hoy en día. Accept that word of Christ. Aceptamos esa palabra de Cristo y le permitimos Or do we ascender más alto o la rechazamos y causamos una caída. same issue they experience Este ha de ser el mismo tema que tienen en el Evangelio y que tenemos que vivir hoy en día.